Yo creo que Hopkins ofrece un montón de carreras que son muy buenas. Yo creo que mucha gente hace el error de pensar, Hopkins es medicina, y solo es medicina. La verdad que tiene un montón de todo. Yo creo que un error que yo hice, que yo diría que cualquier persona que va a Hopkins no debería hacer, es ir pensando que tienes un plan ya puesto. Encontrar tu camino a la universidad es un regalo y te puede enseñar un montón de cosas. Y yo la verdad que siento que eso es algo que puedes hacer en Estados Unidos. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso y hoy me acompaña Gabriel, estudiante de la Universidad de Johns Hopkins, quien actualmente estudia dos carreras, Ciencias Cognitivas y Negocios. Me gustaría conversar sobre la mezcla de tus carreras, conocer más un poco sobre qué es Ciencias Cognitivas, qué es Negocios, cómo se te ocurre mezclarlas. Cognitive Science es algo súper interesante porque es una carrera bien nueva. No, yo creo que debe tenerlo mucho 10 años y creo que en Estados Unidos más bien solo 8 universidades lo ofrecen. Es bien pequeña, ¿no? Pero más o menos es una carrera que es parecida a neurociencia. Yo comencé con neurociencia y después me cambié a Cognitive Science. Pero la gran diferencia es que neurociencia se enfoca un montón en los procesos biológicos y químicos más que todo, mientras que Cognitive Science se enfoca en cómo piensa el humano, cuáles son los procesos para pensar, para poder computar ciertos procesos y todo. Entonces es una carrera que es bien interdisciplinaria, porque incluye neurociencia, incluye psicología, incluye inteligencia artificial, también computación e incluso cosas como filosofía. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Y es bien interesante porque es una carrera que yo creo que te abre las puertas a todo, porque como puedes investigar un poco de todo, te puedes ir a medicina si quieres, también te puedes ir a consulting en la parte de health, te puedes hacer desarrollo de inteligencia artificial, hay un poco de todo que puedes hacer, ¿no? Y Negocios es en tu universidad una carrera como sería Negocios en una universidad más tradicional o vas poco hacia la salud también. Yo creo que Hopkins ofrece un montón de carreras que son muy buenas. Yo creo que mucha gente hace el error de pensar, Hopkins es medicina, y solo es medicina. La verdad que tiene un montón de todo. Por ejemplo, yo no sabía hasta que fui de que creo que somos número 2 en International Studies, lo cual no tenía idea. Y con respecto al tema de negocios, hay ciertas cosas que puedes hacer. Hay como minors y majors, cosas de entrepreneurship. También puedes hacer cosas de economía o de finanzas. Pero hay esta cosa que es el business, como que curriculum, ¿no? Que tú puedes tomar. Que es bien comprensivo, te hacen hacer un walkthrough de todo. Pero la idea es que llegues a complementar esa parte con respecto a otra carrera, ¿no? Es como estoy haciendo Cognitive Science, estaba pensando, y estoy pensando en irme a consulting tal vez. Dije, sabes que creo que un business curriculum me va a servir un montón. Um, por eso mismo que lo estoy haciendo. Y algo que también me gusta de Hopkins es que el Business Department no es muy grande, es una extension del Business School de Hopkins, que es Carey, ¿no? Que creo que es nuevo, creo que recién tiene unos 20 años, Sí, puede sí, ser. es relativamente nuevo. Y tiene sus pros y cons, claramente en parte como es bien nuevo, así que hay bastante development que tienen que hacer y todo, pero una gran ventaja es que los profesores de MBA te enseñan a ti. Entonces mis cursos de business me los enseñan MBA professors y mis workshops de cómo meterse al mundo de consulting y todo te lo dan consultants de que ya hacen el MBA. Así que es un gran plus en mi opinión porque realmente le da un montón tu experiencia como undergrad hasta cierto punto. Y ves como que casos aplicados. Hay un poco de todo. Para el currículum de business son más o menos 10 cursos que tomas y cada uno tiene un proyecto que tienes que hacer. Entonces tienes que aplicarlo en caso de vida real. Y igualmente muchos de esos cursos, como uno que tomé este año que se llama Organization Management, tienes que hacer case studies más o menos una vez al mes, te dan un caso que tienes que evaluar y todo. Y they walk you a través del proceso, pero más o menos así cómo funciona, ¿no? Y es interesante también porque justo el currículum termina con una clase que se llama Business Capstone. El propósito de esa clase es encapsular todo lo que has aprendido en los otros cursos de business. Y esta mezcla del lado científico con el lado más de negocios, ¿cómo inició eso? Cuando postulé para BME, que es el major de Hopkins que tú tienes que postular por su lado, ¿no? Pero incluso antes de ingresar, como que me di cuenta que tal vez cosas de ingeniería no iba a ser lo mío y de que me interesaba algo más de ciencias. Y todo lo que era neurociencia me encantaba un montón, especialmente porque en esa época yo quería ir a med school después.
Y neurociencia era muy buen feeder para med school porque te da un montón de las cosas de biología, de química, de todo. Y simplemente te da la base, ¿no? Y también era algo que me interesaba un montón. Y al principio sí es algo que me encantó. Hubo muchas clases que me encantaron. Pero yo diría que después me di cuenta que había unas cuantas cosas que no eran lo mío. En el sentido de que ya evaluaba el cerebro de una manera súper biológica. Y de una forma tan teórica, hasta cierto punto. Entonces, había unos cuantos nuances que no tenía muy claros. Y no solo eso, pero también porque yo también comencé a dudar si quería hacer med school. Ujú. Entonces, en base a eso, había hecho el shift para allá para Cognitive Science. Y después un tiempo ya añadí el costo de business, ¿no? Yo creo que un error que yo hice, que yo diría que cualquier persona que va a Hopkins no debería hacer, es ir pensando que tienes un plan ya puesto. Yo me fui pensando, quiero hacer neurociencia y quiero hacer med school. Este era mi plan. Y yo creo que después de un año me di cuenta, no, para nada, o sea, no es lo que yo quiera. Y yo me acuerdo que cuando intenté cambiar de plan o cuando pensé en cambiar de plan, me daba un montón de ansiedad porque como yo soy de por sí un poco perfeccionista, sentía que, o sea, como mi mundo se está cayendo a pedazos, no tenía como que Algo claro. no tenía algo claro, no tenía un plan, o sea, no sabía qué esperar del futuro. ¿Y ese cambio cuándo lo haces? Yo lo hice el primer semestre de sophomore year. Ok. Lo que sí me gustó es que sí tenía mucho support de la universidad, mis advisors y todo el mundo me dijo, e incluso tenemos esta cosa que se llama el Life Design Lab, entonces tú a diseñar tu vida, a ver cosas que puedes hacer después en la universidad y todo. Y me dieron esa sensación de un poco más control sobre mi futuro en el sentido, ok, si hago estas otras cosas, estas son mis opciones. Pero la verdad que me di cuenta que tú no tienes que tener las cosas claras. Yo estaba súper ansioso porque sentía que no tenía un plan, pero la verdad que encontrar tu camino a la universidad, o sea, es un regalo y te puede enseñar un montón de cosas. Y yo la verdad que siento que eso es algo que puedes hacer en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos la facilidad de cambiar de carreras, la flexibilidad con ciertas carreras y todo, poder mezclar ciertos majors y todo, tienes muchas opciones. Entonces yo sí siento que por ese lado sí tengo suerte porque tal vez hacer esa transición no hubiera sido tan fácil en otro lado. Y bueno, con respecto al tema que tú mencionas de mezclar las carreras, yo creo que al principio sí era un poco complicado, porque como yo antes tenía un currículum bien científico, Sí. todo lo que es ciencias es bien exacto, todo es bien preciso. Y en general cuando tú eres algo en ciencias, tú te vuelves experto en algo. Así funciona esa carrera, ¿no? La carrera de business es distinta en el sentido que es generalista, ¿no? Es más teoría, es trial and error. Tú tienes que observar y qué cosas funcionan, y qué cosas se aplican y qué cosas no. Y al principio eso sí me parecía raro porque no estaba familiarizado con ese tipo de outcome, ¿no? Yo creo que en ciencias puedes hacer, ok, si yo hago estas cosas bien y de esta forma, este va a ser el outcome, yo estoy seguro. Y eso no pasa en business. En business es más o menos como una jugada al final del día. Y yo creo que al principio eso es algo que sí me costó cuando lo estaba combinando, pero después me di cuenta que la verdad que también soy bien feliz así, porque yo de por sí me considero alguien que soy súper creativo, le encanta todo lo que es problem solving, es lo que me gusta de business, ¿no? O sea, me voy para consulting, cada cierto tiempo tendría un proyecto nuevo y podría aplicar las cosas de ciencia que sé para esos proyectos, pero con un envase de base trial and error, ¿no? ¿Y cómo así fue el primer curso en el que te aventuraste para tomar en business? Creo que eso es interesante porque yo en el IB tomé 4 higher levels y uno de ellos era economía. Entonces cuando yo entré a la universidad, yo ya tenía el curso de economía convalidado, al menos el de macro, pero podía tomar el de Mirko por mi cuenta. Así que yo estaba pensando, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si simplemente doy el examen final de micro sin tomar el curso y así me convalidan esos 3 créditos también? Más o menos yo creo que esa fue la primera inversión que tuve en ese sentido. Pero yo también creo que gran parte es que incluso este pequeño sí he tenido cierta pasión por business. No sé si es familiar, de mi familia la mayoría están en business. Así sabía que quería tomar ciertas cosas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Quiero explorar las cosas básicas y todo. Y dentro del currículum de business hay clases que, la mayoría de las clases sí las tomas en Carey Business School.
pero hay 2 clases del core que sí tienes que tomar en el Homewood Campus, ¿no? Que es donde están todas las otras clases y todo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a tomar una de esas 2 para ver qué tal. Y yo creo que también era porque justo era un semestre donde tenía espacio, tenía que ver muy bien los créditos. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a tomar Financial Accounting y el próximo año voy a tomar Economía. Y no me lo esperaba, pero el curso de Financial Accounting me encantó. Sí, Yo creo que había algo que era interesante porque si era content heavy, realmente era content heavy, pero tenía cierta aptitud y facilidad. Tenía muchos amigos que siempre les costaba un montón y les parecía como que lo peor del mundo. Pero a mí me divertía un montón. Entonces hacía las clases y todo, tenían como manejar ciertos tipos de cuentas, ciertos tipos de entries. Y llegabas a encontrar la lógica detrás de ciertas transacciones. Y era como una expansión de lo que hay en economía en high school. Pero simplemente le encontré esa pasión que no me esperaba encontrar. Como, esto es algo que realmente me interesa, ¿no? Y en base a eso dije, ¿sabes qué? Creo que voy a oficializar el major de business. Y algo que me encanta de la universidad es que tú ya trabajas con clientes. Entonces cuando estás en el consulting club, por ejemplo, tú tienes clientes reales. Así que es genial porque si tienes un poco de esa experiencia, como si estuvieras en el mundo laboral, que tal vez no tenías en todos lados. Entonces, la verdad que sí es algo que me emociona un montón, ¿no? Pero yo sí creo que me agarró desprevenido. No me lo esperaba. y qué interesante que justamente con este curso, ¿no? Porque mucha gente que estudia business le cuesta bastante lo que es contabilidad, lo que es finanzas, y que eso te ha justamente decidido explorar más la carrera y decidir por ella, está súper chévere. Algo que me doy cuenta es que, y algo que me han dicho también, es que cuando tú entras a consulting o incluso ciertas áreas creativas de lo que es business como marketing, tener un currículum de ciencias es algo que valoran un montón. Sí. Y por un montón de razones. Uno, de que tú tienes una visión bien distinta, llegas a aportar algo distinto a la mesa, pero gran parte también es que tú ya piensas como científico. Así es. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que eres bueno en hypothesis testing. Entonces tú llegas a agarrar un problema, estructurarlo de ciertas formas, hacer ciertas preguntas, ver cómo las vas a resolver, crear tu hipótesis y intentar y ver más o menos cómo vas a crear data que sería useful para el business, pero en base a una hipótesis, con método científico. Eso es algo que valoran un montón. Sí. Y también, por otro lado, estar en ciencias te hace evaluar todo de una manera mucho más holística, un holistic view. Entonces te digo un montón, porque yo creo que a diferencia de muchas personas que solo hacen business, llegas a evaluar cada problema que puedas tener de todos los ángulos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que valoran un montón también. De hecho, lo que mencionas es totalmente cierto, ¿no? El tema de las habilidades cruzadas es muy valorado. La formación de tu forma de pensar es distinta a lo que podría hacer una persona que está solamente haciendo business o otra carrera, ¿no? Y eso es algo que justamente las universidades de Estados Unidos nos permiten explorar, ¿no? El poder combinar diferentes carreras es algo que creo que es único de ese país e importante, ¿no? Y cuenta un poquito, ¿estás ahora trabajando? ¿Estás haciendo un internship, algo? Algo que pasa en la universidad es que sí te encourage a hacer internships durante el verano, que son vacaciones 3 meses y medio. Te recomiendan o que hagas un internship o si vas a pre-med que hagas cosas clínicas, como shadowing o todo eso, o hagas research, ¿no? Que para Hopkins Research es súper importante. Entonces, el año pasado, cuando en la época del verano me fui a Portugal, 1 mes y medio más o menos, y era un intern en un hospital público, y me encantó la verdad porque era una experiencia inolvidable. Yo creo que me hizo ver qué cosas en medicina sí me gustarían, y si al final sí me voy por medicina, qué cosas haría, qué carreras, especialidades me gustarían y cuáles no. Y también más o menos, incluso Hopkins decía, te recomiendo que te vayas acá porque uno, en Europa tiene el sistema de salud es bien distinto, entonces vas a poder tener más mundo en ese sentido, pero también porque las regulaciones legales sobre qué cosas puedes hacer como intern en Portugal son mucho, o en Europa en general, son mucho menos estrictas en Estados Unidos. Así que las posibilidades que tienes para aprender en Europa en ese sentido
son muy buenas, ¿no? Entonces yo creo que algo que me gusta es que puedo hacer en Hopkins y todo, pero me da la oportunidad de, ok, me voy a Portugal y los doctores me van a integrar más en el Entrar proceso. más al field. Claro, porque no soy un liability como lo sería en Estados Unidos, necesariamente. Claro. Y bueno, y respecto a este año, eso hice unas cuantas clases online y justo estoy viendo ya explorar un poco más el lado de business, ¿no? Entonces justo la siguiente semana comienzo un internship acá en Perú de marketing analyst, ¿no? Entonces voy a ver un poco lo que es marketing, cómo hacer ciertas cosas de problem solving, pero también lo van a integrar y diseñar el programa para que entre un poco más en mi carrera, porque también voy a ver cosas de algoritmos de computación y todo, que es gran parte de Cognitive Science también, ¿no? Machine Learning y todo eso. Entonces es algo que me emociona también. Me parece chévere lo que estás haciendo en verdad y cómo la transición entre lo que esperabas antes del colegio, inmediatamente después. Y es eso, ¿no? Se trata de ir descubriendo de a pocos lo que te apasiona y dónde te quieres ver, ¿no? En verdad, qué gusto que lo estés logrando. Y bueno, muchas gracias por estar acá, Gabriel. Espero les haya gustado esta conversación con Gabriel, hayan podido conocer un poquito más de cómo es poder estudiar estas dos carreras tan diferentes, ciencias cognitivas y negocios. Y bueno, esperemos que nos sigan en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. PPI en realidad en Perú es una carrera que cuando yo al menos la comento es como 3 carreras en uno, o sea, es como muy extraño, no existe, no es muy común hace poco, ¿no? La elegí porque yo siempre tuve mucho interés en la política, pero también quería de alguna u otra forma incorporar economía, que era un poco de estadística, que creo que es una base súper importante para poder no solamente desarrollarte en esta carrera, sino también profesionalmente. Y bueno, filosofía, que también me permite como tener como que broader horizons de lo que quisiera hacer.